¿Qué es un texto? El texto es una composición de signos codificado en un sistema de escritura que forma una unidad de sentido. Su tamaño puede ser variable. Toda la manifestación verbal que se llega a producir con una intención comunicativa. Los textos se hacen con el afán de expresar lo que el autor quiere dar a entender y se lleva a cabo siempre y cuando el destinatario entienda lo que está codificado. Se produce una situación determinada en un contexto específico, una relación con la interacción de sujetos. Fuera del contexto carece de sentido, a ello se le denomina carácter pragmático. Todo texto debe contener una estructura con elementos que se ordenan según las normas, lo cual garantiza que el mensaje tenga un entendimiento mucho mejor. Por ello, las propiedades del texto son: coherencia. Las ideas que han sido seleccionadas para la redacción deben tener una gran relación con lo que se está hablando del texto. Cohesión. Todas las ideas se unen a otra mediante los signos de puntuación, los conectores lógicos, la concordancia entre sujeto y predicado, etc. Adecuación. Es el uso adecuado de la lengua, según la intención y el tipo de receptor al que se quiera dirigir el mensaje. Corrección ortográfica. Es importante que el texto se ciña a la normativa de la lengua. Se debe conocer las reglas ortográficas de tal modo que el texto sea impecable y claro. El maestro debe de dar a conocer los tipos de texto que existen, en el cual podemos encontrar el narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo e instructivo. Se debe tener en cuenta que un mismo texto puede incluir dos tipos distintos. Por ejemplo, un cuento contiene descripción y narración, o una argumentación puede ser a la vez una narración testimonial de hechos. Al comenzar la sesión de escritura se les debe de ambientar a lo que aprenderá. Podría ser el leer y narrarles un cuento, fábula, anécdota, etc., en el cual los alumnos podrán seguir la lectura y que podrán participar leyendo. El maestro debe de dar una entonación de acuerdo a la lectura que se realice y explicar el porqué de su énfasis en su voz. Para la creación del texto libre, el maestro debe usar una estrategia con la que al niño le debe llamar la atención, y una de las formas más útiles y funcionales son los cuentos. Un ejemplo puede ser el taller de los pequeños cuentistas. El maestro dará a los personajes sus características físicas, así como el lugar donde viven. Los niños tendrán la labor de realizar el cuento basándose en lo que el profesor les pidió. El educador tendrá que ir anotando en el pizarrón todo lo que los niños vayan pensando y diciendo. Ya cuando hayan terminado, entre todos corregirán el texto, con base a la ortografía, cohesión y coherencia. Luego, los educandos podrán anotar en sus cuadernos lo ya corregido. Para narrar el cuento. La forma en que un niño puede narrar el cuento creado es dramatizándolo, es decir, que se pueda representar de forma teatral, donde cada niño tendrá la oportunidad de participar, interpretando a los personajes que se encuentran en el cuento. Claro, debe haber un narrador principal, quien le toca explicar cada acontecimiento que se origina en la obra. El maestro tendrá que ayudar con las acotaciones teatrales, para que la representación salga con una buena estética. En medio de un pacífico bosque vivía una familia de gusanitos. Gus era el más pequeño. Todas las mañanas, la mamá gusano recogía jugosos duraznos, ricas manzanas y dulces peras. Pero nunca se acercaba a un árbol pequeño de frutos verdosos. Con las frutas, mamá gusano preparaba deliciosas ensaladas que a Gus no le gustaban. Un día, la lúcuma más madura sintió algo extraño. Era momento de caer del árbol. Rodó hasta llegar donde las demás frutas, quienes asombradas le dijeron: ¡Qué rara eres! ¡Nadie te escogerá! Sí, míreme a mí, dijo la coqueta manzana. Yo soy rojita y muy sabrosa. Y yo soy muy rica y nutritiva, se adelantó la siempre vanidosa fresa. A mí me escogen porque alimento mucho, explicó el plátano con mucha sabiduría.
La naranja, que no quería pasar desapercibida, gritó. ¿Y a mí? Porque tengo mucho jugo. Cierto día, Gus acompañó a su mamá a recoger frutas. Al ver este fruto verde, pensó. Alguien ha dejado aquí su pelota. Volvió a pensar. Ya sé, quizás sea un globo, como de los cumpleaños. Quizás sea la llanta del carrito de mi hermanito. Volvió a razonar. Dándose por vencido, se sentó junto a la fruta y empezó a sentir un aroma muy agradable. De pronto, la fruta le dijo. Mi nombre es Lúcuma y sé que no te gustan las frutas, pero ¿por qué no me pruebas? Gus fue corriendo hasta su casa y le contó a su mamá lo que había sucedido. Mamá Gusano cogió la lúcuma y preparó un riquísimo pastel que le encantó a Gus. Desde ese día, Gus acompaña a su mamá al bosque para recoger deliciosas lúcumas. Ahora vamos a jugar respondiendo estas preguntas. ¿Cómo se llama la fruta que nadie recogía? ¡Muy bien! ¡Lúcuma! ¿Qué hacía la mamá gusano con las frutas que recogía? ¡Correcto! ¡Una ensalada de frutas! ¿Cómo se llama el gusanito más pequeño? ¡Sí! ¡Gus!